Hola, soy Lisardo Recio, Product Manager de Prismian Spain, y voy a explicaros algunos detalles sobre los errores más frecuentes que se cometen a la hora de hacer cálculos de líneas o elegir los tipos de cables para baja tensión. Espero que sea provechoso. Bueno, esto sería la agenda. Vamos a hablar de errores en los cálculos, tipos de cables, por su temperatura máxima de funcionamiento en el conductor, sección económica y ecológica, tendidos enterrados, la intensidad que soporta un cable, coeficientes de corrección, conductividad, reactancia. Luego también errores en la elección del tipo de cable, ya que hay cables que, bueno, pues a veces son un cable comodín que parece que vale para todo y realmente no vale para todo. Bueno, particularizando en cables apantallados con trenza de cobre y otros cables de usos específicos, como pueden ser los cables para alimentación de motores con variadores de frecuencia o cables para zonas ATEX. Y terminaremos con, bueno, pues con algunos otros errores que se cometen frecuentemente, ¿no? Lo que aquí voy a explicar, pues es un poco el fruto de la experiencia y de aquellas cosas que yo veo que con mayor frecuencia me he encontrado como causa de duda. Muchas veces es verdad que las cosas no están bien explicadas o su explicación no es todo lo clara que debiera y, bueno, pues de ahí que puedan encontrar solución en esta presentación. Errores en los cálculos. Cables termoplásticos y cables termoestables. Bien. Si nosotros cogemos la norma de intensidades admisibles, la versión vigente, que es la UNE HD 60364-5-52 del año 2014, bien, lo que nos encontraremos es una tabla de intensidades admisibles similar a esta. Esta sería la tabla reducida para instalaciones al aire a 40 grados. Y como vemos en la parte superior, vemos que solo se habla de cables tipo PVC o XLPE. ¿Esto qué significa? Bien, esto alude al comportamiento térmico del cable. Es decir, existen cables termoplásticos, tienen una temperatura máxima de funcionamiento en el conductor de 70 grados, que son los que pone tipo PVC, y los que pone tipo XLPE, que son los cables termoestables, 90 grados en régimen permanente de temperatura máxima en el conductor. Y esto quiere decir que, lógicamente, los cables que soportan más temperatura soportan igualmente mayor intensidad admisible, porque sabemos que por efecto Joule un cable se calienta cuando circula una corriente. ¿Cuánto se calienta? Pues hay una limitación térmica, que es esa temperatura máxima, que en el caso de los cables termoplásticos, tipo PVC, son 70 grados y los termoestables son 90 grados. Aquí tendríamos un cuadro resumen, 70 y 90 grados, como hemos dicho. En cortocircuito sería un máximo de 160 grados centígrados y 250 grados centígrados. Bueno, aquí podríamos ver un ejemplo que podía ser el que más dudas podía generar, sobre todo hace muchos años, ¿no? Cuando entró en vigor el reglamento electrotécnico para baja tensión, ¿no? Las tablas, como hemos visto, hablan de cables de PVC y cables XLPE, que no quiere decir que el cable tenga aislamiento de PVC o de XLPE, sino que su aislamiento se comporta térmicamente como el PVC convencional, 70 grados, o como el XLPE convencional, 90 grados. De ahí que, si se daba la circunstancia de que teníamos un cable tipo AFUMES Class de 750 voltios, bueno, lo que comúnmente se llama libre de halógenos, de 750 voltios, a veces ocurría el error frecuente de que, al tratarse de un cable de alta seguridad, libre de halógenos, que por lo tanto no contenía PVC, pues por eliminación en la tabla se debería buscar como XLPE, pero esto no es así, porque este es un cable termoplástico, ¿vale? Y al ser un cable termoplástico, lo que nos encontramos es que se comporta como el PVC convencional y, por tanto, en la tabla deberíamos buscarlo como tipo PVC y no como XLPE. Es decir, el cable no tiene PVC, pero esta designación instrumental que me los divide entre PVC y XLPE, ¿vale?, es la que me hace que yo tenga que buscar este cable como PVC, porque su comportamiento, el comportamiento de las poliolefinas de su aislamiento, es térmicamente igual que el del PVC. Este sería este primer error frecuente que se comete. No obstante, viene la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los cables termoplásticos y cuáles los termoestables? Bien, pues aquí tendríamos una esencia de ellos, es decir, quizá los más frecuentes, ¿vale? No obstante, en nuestro catálogo, que pueden ustedes conseguir a través de la app Prismian Club, dándose de alta de una forma muy sencilla, pueden descargarse el catálogo en versión PDF, un catálogo muy completo con un montón de ejemplos
y un montón de detalles actualizados totalmente según la última norma de intensidades admisibles, según el reglamento CPR, ahí encontrarán la lista completa de cables termoplásticos y termoestables, porque es lógico que la gente no lo conozca de cabeza. Bien. Aquí vemos algunos ejemplos más comunes. Cables termoplásticos son los que tienen pues, el aislamiento de PVC convencional o poliolefinas Z1, como son el cable de 750 voltios de PVC Gurepol C-Pro Flex, el cable de 300/500 voltios H05VV-F, este que utilizamos en los prolongadores o en las regletas de conexión, el H07Z1-K, cable de alta seguridad de 750 voltios. Y el resto así de cables conocidos, RZ1K, RV, RVK, ALXZ1, ALRZ, cable resistente al fuego, MRZ1-K. Estos cables son todos termoestables, por tanto soportan un máximo de 90 grados en régimen permanente. Sección económica y sección ecológica. Bueno, desde hace tiempo, desde Prysmian, venimos señalando lo importante que es tener en cuenta lo de la sección económica y también la amortización ecológica de la misma. Es decir, está más que demostrado que los aumentos de sección, por término general, salvo que en el caso de que se haya calculado el cable domine con mucho el criterio de la caída de tensión, si el criterio dominante es el de la intensidad admisible cuando se ha calculado el cable, los aumentos de sección se ven compensados en el tiempo, incluso aunque el cable vaya muy descargado. Aquí tenemos una tabla y su representación gráfica en la que hemos recogido en función de lo que yo descargue el cable respecto al 100% de su intensidad máxima, cuál es la reducción de potencia perdida en la línea. Recordemos, la potencia por efecto Joule es resistencia por intensidad al cuadrado. Y esto, como vemos, no es lineal porque la intensidad va al cuadrado. Entonces, si nosotros reducimos en un cable la intensidad máxima que puede soportar, es decir, vamos a poner que un cable en las tablas nos dice que su intensidad máxima son 70 amperios. Bien, si nosotros lo reducimos un 20%, que sería quedarnos en 56 amperios, la reducción de la potencia perdida en la línea es del 36%. ¿Vale? Pero si lo reducimos un 30%, por lo tanto nos quedaríamos en 49 amperios, la reducción de la potencia perdida es más del 50%. Es decir, es muy importante no llevar los cables al máximo. O lo que es lo mismo, si calculamos una sección, poner secciones superiores, porque al final vamos a tener una reducción de las pérdidas energéticas en la línea. Y eso se va a traducir en una reducción de la factura. Y eso va a significar que el poner secciones mayores inicialmente nos cuestan más, pero con el tiempo vamos a recuperar todo ese dinero. Y en general en muy corto espacio de tiempo. Eso está demostrado. Os invito a que hagáis los cálculos y veréis que en muy corto espacio de tiempo se amortiza el incremento de sección. Y además todo esto ya trae aparejado también una recuperación, una reducción drástica de las emisiones de CO2. Fabricar un cable más gordo, más grande, esto tengo clarísimo que evidentemente supone un incremento de emisiones de CO2, pero son casi insignificantes con respecto a lo que supone el ahorro de emisiones de CO2 por el ahorro energético que supone introducir una sección mayor en nuestra línea. Igualmente demostrable, existen tablas donde salen las emisiones de CO2 en relación a las emisiones de CO2 por cada kilovatio hora generado. Kilovatio hora que yo me ahorro en las líneas es kilovatio hora que no hay que generar y, por lo tanto, emisiones de CO2 que nos ahorramos. Aquí a la derecha podemos ver la tabla, la gráfica en la que vemos la línea roja, donde no se ha tenido en cuenta el efecto de reducción de la resistencia, y la línea verde, donde sí que se ha tenido en cuenta. Como hemos dicho antes, la resistencia depende de la temperatura, ¿no? Pues la línea verde sería la curva real, ¿no? Que es donde sí que se tiene en cuenta ese efecto de la resistencia. Es muy similar al trazado de la roja, pero evidentemente siempre supone una resistencia mayor que considerarla solo a 20 grados, que es como nos lo dan las tablas, ¿vale? Moraleja. Muy importante reducir las emisiones de CO2, amortización ecológica, e igualmente ahorrar energía y con ello ahorrar dinero, que eso es lo que nos comporta incrementar las secciones solución. Os invito a que hagáis cálculos. Igualmente hay una serie de ejemplos muy sinceros en nuestro catálogo, pero perfectamente lo podéis comprobar
y os asombraréis lo rápido que se amortizan el incremento de secciones, incluso aunque el cable vaya muy, muy descargado. Bueno, la sección económica, ¿por qué? Como hemos dicho, es un ahorro de costes en un escenario de tarifas eléctricas crecientes. No olvidemos que además hoy tenemos una tarifa, pero parece ser que las tarifas están más que desenganchadas del IPC. Y por lo tanto, creo que cada día cobra más fuerza este discurso. No esperemos a tener que verlo en el compañero, vamos a hacerlo nosotros y aportémoslo como ingeniería de valor o como una decisión de un instalador, una decisión de valor que yo pueda evidenciar a la propiedad que le va a salir más que rentable poner cables de mayor sección. Por otro lado, la sección ecológica, como hemos dicho, ahorra emisiones de CO2 y energía. Y además, todo esto comporta otro tipo de ventajas colaterales. Mayor vida útil de la línea al ir más descargada. Claro, lógicamente el cable va a ir más descargado por tener una sección más grande, la temperatura del conductor será menor, la línea tendrá una vida útil más prolongada. Mejor respuesta a fenómenos transitorios, posibilidad de ampliación de potencia sin cambiar el cable, reducción de la caída de tensión, posibilidad de incrementar el número de circuitos en la canalización porque no voy a tener problema de sobrecalentamiento. Un montón de beneficios colaterales, muchos beneficios colaterales que no todos, pues a lo mejor nos vienen ahora a la cabeza. Tendidos enterrados. Bien. Bueno, vamos a hacer una comparativa de las intensidades admisibles en las instalaciones interiores o receptoras, ¿no? Las instalaciones enterradas en general. Bien. Según el reglamento, las instalaciones enterradas vienen reguladas en la ITC-BT 07, pensada para redes de distribución subterráneas, pero allí se refiere el reglamento para todo lo que es instalación enterrada. Ocurre que aquí tenemos una resistividad térmica del terreno estándar de 1 Kelvin por metro partido por vatio. Posteriormente, en el año 2004 apareció la UNE 20460-5523, que ha sido en 2014 renovada por la UNE HD 6364-5-52, donde la resistividad térmica estándar ha subido un 150%, es decir, se consideraba que 1 Kelvin por metro partido por vatio es una hipótesis demasiado optimista y hay que considerar, en ausencia de datos más precisos, situaciones pesimistas. 2,5 Kelvin por metro partido por vatio, que por otro lado tampoco es una resistividad demasiado elevada. Bien, bueno, ¿esto qué supone? Pues que el cambio de lo que decía la ITC 07 a lo que posteriormente nos ha renovado la norma UNHD 6364-5-52 y anteriormente en 2004 la 2460-5523, que si los cables van directamente enterrados, el cambio de criterio supone una reducción del 40% de la intensidad. Sí, sí, efectivamente. Si el cable con el criterio de la ITC 07 soporta 100 amperios, enterrado directamente, con el criterio de la otra norma son 60 amperios. De ahí que sea muy importante a veces cuando nos dicen, es que este cable me aguanta tanto. Sí, dígame con qué criterio y qué norma se ha calculado. Y yo le daré los mismos valores, porque serán igual para todos los cables, con el mismo conductor y la misma capacidad térmica del aislamiento. Cable de aluminio con aislamiento termoestable, sea de mi marca, sea de otra, tienen que dar las mismas intensidades admisibles. Por eso es muy importante saber con qué criterio calcularon las intensidades que le están dando. Bien. Luego, otra cosa es la vida útil del cable y la calidad con que se ha fabricado. Eso, por supuesto, es algo aparte. Pero en cuanto a lo que es el criterio de las intensidades admisibles, vienen unas tablas y estas tablas están basadas en lo que dicen las normas. Pero si el cable va bajo tubo, la reducción es del 25%, ¿vale? Por otro criterio que hay, porque aquí ya no hay que aplicar el 0,8, por eso no se llega al 40%. En cualquier caso, la reducción es drástica. Aquí tenemos una tabla que nos dice efectivamente lo que dice la norma actual y lo que decía la antigua, que es la que está recogida en el reglamento. Por lo tanto, para instalaciones enterradas, sepamos que respecto a lo que dice el reglamento, el ITC 07, la aparición de las instalaciones enterradas en la ITC, en la norma UNE 2460-5-523 de 2004, posteriormente renovada por la que vemos en pantalla, nos ha comportado el pasar a unas intensidades admisibles mucho más reducidas en condiciones estándares, porque la resistividad térmica del terreno es de 2,5 Kelvin por metro partido por vatio. De todas maneras, esto del juego de las resistividades térmicas del terreno estándar no deja de ser curioso. Si miramos el reglamento de baja tensión de 2002, el estándar era 1 Kelvin por metro partido por vatio. Posteriormente, en 2004 aparece la UNE 2460-5523,
que nos habla de una resistividad térmica del terreno de 2,5 Kelvin por metro partido por vatio, que parecía que ya se imponía como estándar de resistividad térmica del terreno. Bien, pues para sorpresa de todos, en 2008 el reglamento de líneas de alta tensión considera una resistividad térmica del terreno estándar de 1,5 Kelvin por metro partido por vatio. Es decir, tenemos 3 diferentes valores de resistividades térmicas del terreno para instalaciones que no tienen por qué ir por terrenos distintos, como bien sabemos, ¿no? Curiosidades. Bien. ¿Qué intensidad soporta un cable? Damos un salto. Bueno, esto es verdad que a veces es una pregunta. Y de, bueno, tengo este cable o esta sección, ¿qué intensidad soporta? Bien, hacemos un repaso. Habrá quien lo conozca de sobra, pero por si acaso vamos a hacer un repaso de los factores que influyen en esa intensidad del cable, ¿no? Bien, bueno, pues dependerá del tipo de cable y de sus condiciones de instalación. Por tanto, ya hemos visto que si es termoplástico, soporta menos intensidad que si es termoestable. Más cosas. Dependerá de si el tendido es monofásico o trifásico. Si la instalación es monofásica, soportará más intensidad que si es trifásica, porque en trifásica son 3 conductores calentándose y en monofásica solo 2. Sistema de instalación. Sí, lógicamente no es lo mismo un cable tendido en una bandeja perforada que empotrado en una pared térmica aislante que enterrado directamente o bajo tubo. Son diferentes situaciones con diferentes capacidades de disipación térmica, lo que nos provoca, lógicamente, que haya diferentes valores de intensidades admisibles. Por eso, en la tabla que vimos de intensidades admisibles encontramos diferentes columnas. Agrupamiento con otros circuitos. Yo puedo tener un circuito, si está solo ya la sombra va bien, pero si le añado otros circuitos estoy dificultando la disipación térmica porque añado nuevos focos de generación de calor. Por tanto, dependerá de si tiene otros circuitos a su alrededor influyéndole térmicamente. Por supuesto, de la temperatura ambiente. A baja temperatura disiparemos mejor el calor que a alta temperatura. En España los estándares son 25 grados enterrado y 40 grados al aire a la sombra. Profundidad de soterramiento de cables enterrados. Para los cables enterrados también influye la profundidad de enterramiento, o esto más bien influía en general porque ya esto no se considera en la última versión de la norma UNE 20460, perdón, de UNE HD 60364-5-52, sí en las versiones anteriores, y de la resistividad térmica del terreno, ¿vale? Como hemos visto. Lógicamente, si el terreno es muy resistivo, disipará mal el calor y, por lo tanto, no tendrá capacidad para evacuar fácilmente la temperatura, el calor generado por el cable por efecto Joule. Por lo tanto, si el terreno tiene alta resistividad térmica, el coeficiente de corrección nos bajará la intensidad máxima admisible en el cable. Esto cuando se conoce la resistividad térmica del terreno, porque muchas veces es verdad que se hacen las instalaciones con los valores estándares que vienen en las tablas, con los valores estándares que consideran las normativas. Bueno, vamos con un ejemplo. ¿Qué intensidad soporta el cable tipo AFUMES Class 1000 voltios AS3G16? Estamos hablando del cable RZ1-K. Instalado en bandeja perforada, nosotros iríamos a la tabla de intensidades admisibles. Para instalación en bandeja perforada, el sistema de referencia, sistema tipo de instalación es el E. Con este nos vamos hasta XLPE2, XLPE porque es cable termoestable, está en la lista de cables termoestable, y 2 porque tiene 2 conductores cargados. No olvidemos que dice 3G16. 3 conductores de 16 milímetros, uno de los cuales es ground, G, tierra. ¿Vale? Ese conductor no es activo. Los otros 2 son fase y neutro, 2 conductores cargados que llevan corriente. Bien. Bueno, pues esta es la columna para elegir las intensidades admisibles. Como es sección de 16, entramos por la izquierda y vemos que son 104 amperios. Esa es la intensidad máxima en condiciones estándares. En bandeja perforada, como hemos dicho, y en las condiciones estándares, 40 grados a la sombra y circuito único. No tiene otros circuitos que le estén influyendo térmicamente alrededor. Vamos a poner que el mismo cable lo empotramos bajo tubo en pared de obra. Ahora el sistema ya no es el F, sino el B2. Desde B2 nos vamos a XLPE2 y ya vemos que las intensidades son menores. Para el cable 16 son 77 amperios. Es decir, el mismo cable instalado solo y en condiciones estándares, 40 grados y a la sombra, por el hecho de cambiarle de una bandeja perforada a empotrarlo bajo tubo en pared de obra, pared de mampostería de obra, ¿saben? Ladrillo, hormigón, yeso,
por el hecho de empotrarlo bajo tubo en pared de obra, reduce la intensidad admisible un 25%. Es decir, no podemos andar con valores estimativos. La norma, ya desde el año 2004, o desde el año anteriormente, desde que apareció en el reglamento, ahora ya no se consideran instalaciones al aire y enterradas como una gran clasificación. Las instalaciones al aire tienen cerca del orden de 50 tipos distintos de sistemas de instalación. Y todos esos se corresponden con alguno de estos que vemos aquí a la izquierda, desde la 1 hasta el F. Entonces, evidentemente, tenemos que saber específicamente a cuál corresponde para saber cuál es legalmente la máxima intensidad admisible que puede soportar ese cable. No podemos estimar, bueno, yo un cable de 16 le meto siempre 100 amperios, cuidado, 77 amperios en este caso. Y ya no digamos si encima le rodeamos de otros cables que le puedan ceder calor. Bueno, coeficientes de corrección. Algunos errores frecuentes con los coeficientes de corrección. No aplicar ningún coeficiente de corrección. Es decir, yo hago la instalación, lo pongo así y me da igual si está agrupado con otros circuitos o si la temperatura ambiente es muy alta o si le da el sol, ¿no? Aplicar siempre un 0,8, es otro error frecuente, o hacer cálculos y utilizar la sección superior a la obtenida. He hecho un cálculo, me salía 16 y bueno, pongo 25 y a volar. Bueno, y a lo mejor le vale con 16, no tiene que poner 25, ¿no? O si sube usted de 16, que sea por criterios económicos o ecológicos, voluntariamente, y no por no saber si estoy en el terreno de la certeza poniendo 16 y me curo en salud con 25, porque también podría ser un error poner 25 y a lo mejor se queda usted corto en las condiciones de la instalación. Aplicar el coeficiente más bajo cuando la instalación está afectada por varios. Sí, a veces puede influir que la instalación nos influye el agrupamiento, como vemos aquí, y también la temperatura, porque se desvía del estándar. Como vemos, en lugar de un solo circuito hay 3, y en lugar de 40 grados al aire son 50. Bien, pues eso implica 2 coeficientes de corrección, porque nos hemos desviado del estándar por agrupamiento y por temperatura ambiente. Y no debemos obtener los 2 coeficientes de corrección y aplicar solo el más bajo. Son 2 efectos los que se aplican los 2 coeficientes. El ejemplo está pensado para cable RVK de 5G10, 5 conductores de 10 milímetros, uno de los cuales es amarillo-verde. Típicamente los otros 3 serán las 3 fases, marrón, negro, gris, y el azul, el neutro. ¿Vale? Por tanto, ni neutro, salvo que haya influencia decisiva de los armónicos, ni el conductor de protección se consideran conductores activos, 3 conductores cargados, que son las 3 fases. Dice, grapado a la pared rodeado de otros 2 circuitos y en un ambiente de 50 grados. El sistema de instalación, al graparlo en la pared, dentro de esos aproximadamente 50 sistemas de instalación al aire, que nos recoge la norma de intensidades admisibles, se correspondería, como vemos, este número 20, se corresponde con el sistema de instalación C, el sistema reducido, el sistema de referencia C. Con el C nosotros ya nos podemos ir a la tabla de intensidades admisibles y entramos por la fila del C. Y nos vamos hasta XLPE3. RVK es un cable termoestable, por lo tanto XLPE, y 3 porque son 3 conductores cargados, ya que es un 5G10, tendrá las 3 fases cargadas. Bien. Esta es la columna y nos vamos hasta la sección que hemos dicho, la de 10, 63 amperios. Eso es, ojo, en condiciones estándares. Cable a la sombra, sin otros circuitos alrededor y a 40 grados. Pero hemos dicho que el cable tiene otros 2 circuitos alrededor y está a 50 grados. Por lo tanto, corresponden 2 coeficientes de corrección. Por agrupamiento nos iríamos a la tabla de los coeficientes de corrección por agrupamiento, que nos viene en la norma. Entramos por el lado que corresponde, dice capa única sobre los muros o los suelos o bandejas no perforadas. Efectivamente, de eso se trata, y llegamos hasta el número de circuitos, que son 3. Pues vemos que el coeficiente de corrección es 0,80. Bueno, por agrupamiento tenemos un coeficiente 0,80. Bien. Y por temperatura, cable termoestable a 50 grados, coeficiente de corrección 0,90. Bueno, sobre el valor de la intensidad admisible, que eran 63 amperios, aplicamos los 2 coeficientes de corrección y nos queda que el cable podrá soportar 45 amperios. En lugar de 63, baja hasta 45, porque evidentemente se disipa peor el calor a 50 grados que a 40 y se disipa peor cuando tienes otros 2 circuitos aportadores de calor a tu ambiente que cuando nuestro circuito está solo, y por lo tanto eso nos supone una corrección a la baja. Pasamos de 63 a 45 amperios. Como vemos, lo que nos dice abajo, con 2 circuitos y temperatura ambiente de 50 grados centígrados. ¿Vale? De esta manera, pues también repasamos un poco el procedimiento de cálculo de sección por intensidad admisible, ¿no? Nos vale un poco para todo este ejemplo.
Otro ejemplo de aplicación de los coeficientes de corrección o aplicación dudosa o que puede generar duda o que a lo mejor no genera duda pero no se ha caído en ello es lo que ocurre cuando tenemos que emplear varios conductores por fase en nuestra línea. A veces las intensidades admisibles son muy elevadas y la mayor sección de stock no nos da para transportar esa corriente. Vamos a suponer un caso donde tenemos 4 conductores por fase, que como veis están colocadas RST, RST, luego hablaremos de ello. Bien. Bueno, están conectadas a extremos comunes, tanto la R va a R, cada uno de ellos, la S a la S y la T a la T. Son 4 ternas de conductores que se están influyendo térmicamente. Entonces, se trata de un mismo circuito, sí, pero tenemos que aplicar coeficiente de corrección por agrupamiento, aunque se trate de un solo circuito, porque tenemos varias ternas que se están influyendo térmicamente, ¿vale? Precisan coeficiente de corrección por agrupamiento. Bueno, vamos a poner que se trata de cables de aluminio al Voltalene Flamex C Pro, al XZ1, de 1 por 240. Todas estas fichas de estos cables vienen, como digo, en la versión última de nuestro catálogo, totalmente actualizada, que está disponible en la app Prismian Club. Bien. Bueno, hemos dicho que vamos en una bandeja no perforada con las ternas en contacto. Bien, ese sistema de instalación se corresponde con el C. Bien, entramos por el C. Al ser una bandeja no perforada, C y para cable de aluminio, en este caso es cable termoestable, XLPE3 porque hemos visto que era trifásica y por lo tanto la tabla de intensidades admisibles, esta sería la columna. El cable de 240, ya que hemos visto que son 4 ternas de 240, soporta 347 amperios. 347 amperios cuando instalamos una sola terna. Si ponemos 4 ternas, es 4 veces 347, pero multiplicado por el coeficiente de corrección por agrupamiento, que nos reducirá la intensidad total respecto a lo que saldría multiplicar 347 por 4. ¿Por qué no la reduce? Porque evidentemente no es lo mismo que los cables estén disipando el calor libremente que quieran disipar el calor en un entorno donde ya hay un calor aportado por otros conductores. Bien, nos vamos a la tabla de los coeficientes de corrección por agrupamiento. Igualmente nos volvemos a entrar por la fila 2, capa única sobre los muros o los suelos o bandejas no perforadas, que es el caso. Y para 4 circuitos vemos que el coeficiente de corrección por agrupamiento es 0,75. Aplicamos 347 por 0,75, 260 amperios es lo que soportaría cada terna. Y ahora sí que ya podemos multiplicar por 4. Y nos salen 1040 amperios. Fijaos que es un 25% la corriente, 25% inferior la corriente que puede soportar cada uno de los conductores por el hecho de ir en agrupación y en contacto, en este caso, en bandeja no perforada. El hecho de que se estén cercanos y se estén influyendo térmicamente nos obliga a considerarlo y la consideración no es pequeña, es reducir un 25% la intensidad admisible. Por lo tanto, ahora cada terna soportaría 260 amperios. Por ser 4, multiplicamos por 4, 1040. Si en vez de 4 fueran 6, pues habría que multiplicar por el coeficiente de corrección de 6 y una vez que lo tenemos, pues si nos da, por ejemplo, 220, lo multiplicamos por 6 y nos saldría pues, el resultado que corresponda de los 6 conductores por fase. ¿Vale? Yo creo que es evidente. Lo que se intenta explicar es varios conductores por fase, aunque sea un solo circuito, supone implicar un coeficiente de corrección por agrupamiento. No exime de ello el hecho de que sea un solo circuito. Caso 6. Añadir cables en canalización existentes y no tener en cuenta las nuevas condiciones térmicas. Es decir, nosotros tenemos una bandeja con unos cables instalados hace tiempo y tenemos que introducir nuevos circuitos porque ya sabemos que la energía eléctrica se impone o domina y al final pues se nos quedan pequeñas todas las canalizaciones. De ahí que invito también a que seamos previsores con las canalizaciones como yo veo que ya es frecuente, bueno, pues por aquellas instalaciones vistas que se encuentran, pues especialmente en los centros comerciales, ya se ve que suele haber bandejas con espacio de sobra o duplicadas, porque más tarde o más temprano pues se tiene la percepción de que se vuelven a introducir circuitos. Bien, porque si no, pues lo que se termina haciendo es esto. Se introducen nuevos circuitos donde hay una canalización con circuitos preexistentes. Y esto no es que tenga que ser pecado. El problema es que tendríamos que confirmar que efectivamente tanto los circuitos nuevos como los anteriores están calculados para ese agrupamiento. Es decir, no es lo mismo esos 5 circuitos que añadirle 2 más, ¿no? Ya serían 7. Entonces, eso se debería comprobar. O por lo menos tener en cuenta que con esto
estamos haciendo algo que no debemos si introducimos directamente los nuevos circuitos. El coeficiente de corrección afecta a los nuevos y también a los anteriores, y estos encima serán más vulnerables. Entonces es importante una de dos, o elegir otra canalización, otro recorrido, o si se introducen, tener en cuenta que evidentemente estamos sobrecargando térmicamente esa bandeja o esa canalización en general. Otro caso que se puede dar es, bueno, tener una instalación donde las condiciones de la instalación varían a lo largo de la línea, ¿no? Bueno, es evidente que lo que hay que hacer es poner la sección que corresponda a la condición más desfavorable, ¿no? Aquí tenemos al aire y enterrado, bien, pues si el caso que se supone es más desfavorable, mirando las tablas de intensidades admisibles, es el cable enterrado, pues bueno, pues si en ese caso son 150 y en el caso de instalación al aire son 120 o 95, pues es evidente que habría que hacerlo todo con 150 milímetros cuadrados. Hasta ahí lo tenemos claro. Es simplemente recordarlo que evidentemente, igual que hay un montón de diferentes sistemas de instalación, eso mismo afecta a una misma línea si cambiamos el sistema de instalación a lo largo de la misma. Sí hay algunos casos singulares que sin estar expresamente resueltos a día de hoy, yo por lo menos quiero comentar lo que al menos en algún día dijo algún documento oficial, ¿vale? Y que luego a lo mejor pues ha terminado callando, como este caso concreto, ¿no? Que ya no viene en la norma, no venía en la de 2004, ni tampoco en la versión última de 2014. La UNE 2466523 del 94 nos decía que si tenemos un cable grapado a una pared y hay un tramo inferior a 1 metro que tiene que discurrir bajo un tubo o una canalización, que muchas veces se hace pues, porque hay que protegerla especialmente en ese segmento, bien, pues el sistema de instalación para cálculos es como si de principio a fin fuera directamente grapado a la pared. Sistema C, que siempre nos permite algo más de intensidad admisible que el caso más desfavorable, que sería ir bajo tubo. Por supuesto, si esa longitud es mayor de 1 metro, pues ya nos dice que tenemos que considerar toda la canalización como sistema B2, lo que comporta una intensidad admisible algo inferior que el sistema C, lógicamente. ¿Vale? Pero insisto, esto no viene en la norma de día de hoy, venía en la del año 94. Luego no se ha renovado. Más, un caso como este donde tenemos que penetrar en una pared. Bueno, pues aquí hay que decir que esto sí que viene en la última versión de la norma de intensidades admisibles. La anterior, la de 2004, nos hablaba de 20 centímetros. Ahora nos han ampliado a 35 centímetros y mientras no superemos esos 35 centímetros en los que ese cable traspasa la pared, bueno, pues debemos considerar el cable como si fuera sistema C, es decir, bueno, ventilando como si fuera agrapada a la pared de principio a fin sin tener ese punto singular de hasta 35 centímetros de ancho. Y este que es un caso muy frecuente que nos contempla la guía BT19, que como sabéis es una guía no vinculante, pero bueno, llega con la bendición del Ministerio del Interior, es decir, la publica el Ministerio, aunque insisto, no el Ministerio de Industria, perdón, no es vinculante y nos habla de que hasta 2 metros de agrupación de conductores no hace falta aplicar el coeficiente de corrección por agrupamiento. Mi opinión personal es que reduzcamos estos agrupamientos lo máximo posible. Incluso menos de 2 metros también. Mucho mejor porque disipará mejor el calor. Si bien ellos consideran que hasta 2 metros, o escriben que hasta 2 metros, bueno, pues que no sería necesario aplicar el coeficiente de corrección por agrupamiento y lo escenifican con el caso típico de las salidas de los cuadros, ¿no? Donde salen muchos conductores y luego enseguida toman cada uno caminos distintos, ¿no? Bueno, de alguna manera nos avalan eso, si bien, insisto, la guía BT no es vinculante. Por lo tanto, aminoremos esas agrupaciones al máximo. Sobre la conductividad, porque se escribe mucho al respecto, bien, la conductividad oficial del cobre es 58 metros partido por ohmio y por milímetro cuadrado, según nos dice la norma UNE 20003, que es la que habla del cobre para aplicaciones eléctricas. En base a eso y en base a lo que nos dice la norma del aluminio, que es la UNE 21096, con su correspondiente norma IEC, se corresponden directamente con norma internacional, pues podríamos obtener, ya que en las mismas normas vienen también las fórmulas de cálculo, los valores para cables termoplásticos de 70 grados y de 90 grados. Aquí vemos los valores. Caso de cables termoplásticos, como el libre de halógenos de 750 voltios, el cable AFUMES Class 750 voltios, es aproximadamente 48,5 el valor de la conductividad. Si es termoestable, 45,5. Siempre considerando el valor más alto. ¿Para qué afecta esto? Para el cálculo de la caída de tensión. Si yo no dispongo de datos más concretos, tendré que irme al caso más desfavorable, y el más desfavorable es el de máxima temperatura.
como vemos ahí. Aquí tenemos los valores. Y estos valores, por cierto, son muy, muy cercanos a los que propone la norma UNEHD 60364-5-52. A lo mejor no concuerdan tanto con los de la UNEN 60228, que es la que habla de la resistencia de los conductores, pero la UNEHD 60364-5-52, que sí que propone ahora fórmula y valores para calcular la caída de tensión, hasta ahora no se hacía, ahí encontraremos que los valores son muy similares a estos. Particularmente nosotros lo que hemos hecho es tomar estrictamente los valores de la norma de cobre y aluminio para aplicaciones eléctricas y obtener esos valores de conductividad para los cálculos de caída de tensión. El valor popular de 56 para el cobre se correspondería con una temperatura de 29,1 grados centígrados, ya que a 20 grados esta norma contempla 58. Bueno, vamos con un ejemplo. Bueno, si tenemos una línea con cable a fumés 1000 voltios, vamos a poner monofásica a 230 voltios con intensidad de 70 amperios, coseno de phi 0,9, longitud de la línea 48 metros, máxima caída de tensión admitida 5%. A 11, el 5% de 230 voltios es 11,5 voltios. Bien, aplicamos la fórmula de la caída de tensión y nos encontramos que, bueno, si tomamos el valor de la conductividad para el cobre 56, nos valdría con una sección de 10 milímetros. Pero claro, hemos dicho que eso es para cuando el cable va muy descargado, es decir, el cable tendría que estar a 20 grados, no a 29,1 grados. Y eso normalmente no pasa, porque ya hemos dicho que el estándar son 40 grados a la sombra para las instalaciones al aire. Como no conocemos el valor de esa temperatura, ni sabemos exactamente cuánto está el cable, a qué temperatura está el conductor, cosa que también se puede calcular y vienen ejemplos en nuestro catálogo, bien, bueno, pues tomamos el valor más desfavorable. Es un cable termoestable, 45,49 de conductividad y nos salen 11,56 milímetros cuadrados, lo cual nos llevaría a una sección de 16 milímetros cuadrados, ya que sabemos que, bueno, pues la siguiente sección normalizada 10 es 16. Entonces veamos que evidentemente, dependiendo de la conductividad que tomemos, pues podemos quedarnos cortos con la sección de conductor. Bien. La reactancia. Bueno, la reactancia es un valor que se considera, se demuestra, de hecho tenemos demostración en un artículo, de que se puede considerar prácticamente constante, independientemente de que se trate de cable de cobre o de aluminio, ya que es un factor geométrico, independientemente de la longitud de la línea, de la naturaleza, sección de los conductores, en todos los casos 0,08 ohmios por kilómetro está demostrado que es un valor bastante acertado y que lógicamente hay que aplicarlo. Yo no lo aplico nunca, bien, usted no lo aplica nunca porque en general para secciones pequeñas, bueno, de 35 para abajo en cobre y de 70 para abajo en aluminio, pues puede no ser importante. Pero a partir de esos valores sí que conviene tomar este valor de 0,08 ohmios por kilómetro. Ya que nos la dan regalada y no tenemos que calcularla, apliquémoslo. Bien. El valor de la caída de tensión en general se simplifica de esta manera, ¿no? Que es el producto de la intensidad por la resistencia de la línea por el coseno de phi más la reactancia por el seno de phi. Cuando la reactancia es despreciable, pues la caída de tensión es I por R por coseno de phi. Lo que ocurre, como decimos, hasta 35 milímetros o hasta 70 en aluminio, aproximadamente. Pero si tenemos valores superiores hay que considerar la reactancia. Aquí tenemos un cálculo para, bueno, cable de 95 milímetros de cobre o de aluminio. Ahí tenemos los valores de la resistencia a 90 grados. Aplicamos la fórmula para un caso de una intensidad concreta y un coseno de phi de 0,8, coseno bajo. ¿Vale? Y bueno, pues aquí tenemos los valores resultados. No quiero entrar demasiado en los números concretos, pero bueno, podemos ver ahí que el efecto de la reactancia en el caso del cable de cobre, bueno, pues ya es casi un 25% del efecto de la resistencia. Ya, lógicamente, sí hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En el aluminio, pues el efecto es algo menor, aunque sean 95, ¿vale? Pero en general, si subimos de 70, conviene tener en cuenta la reactancia. Las fórmulas de caída de tensión, de sección por caída de tensión, teniendo en cuenta la reactancia, son las que aquí tenemos, ¿vale? Vemos que si X es igual a 0, pues nos sale la fórmula tradicional, ¿no? Que es mucho más discreta, mucho más corta. Pero si X se considera, que se puede considerar en todos los cálculos, ya digo, es 0,08 para todos los casos. Lo que pasa es que en algunos casos pues el efecto es despreciable. ¿Vale? Si se considera, pues entonces hay que aplicar todos estos valores que tenemos aquí, ¿vale?
X, como hemos visto, es la reactancia, y N es el número de conductores por fase, porque puede haber más de un conductor por fase, no dejan de ser reactancias en paralelo, y por lo tanto el valor de la reactancia lo dividimos por ese número de conductores por fase. X partido de N. Como podemos ver, tanto para el caso de monofásica como para el caso de trifásica. Errores en la elección del tipo de cable. Dejamos estos anteriores que hemos visto de cálculo, vamos con los del tipo de cable. Usos incorrectos del cable RVK. El cable RVK es un cable con su conductor de polietileno reticulado y cubierta de PVC, que es verdad que es un cable pues, que parece un cable comodín, queremos entender muchas veces que vale para todo, ¿no? Y esto no es así y conviene aclararlo. Bueno, el cable RVK es un cable de 0,61 kV, pero que no vale, por ejemplo, para provisionales de obras o para hacer prolongadores o para servicios no fijos en general, para lo cual nos tendríamos que ir a un cable H07RN-F. Efectivamente es un 0,7, alguien dirá, bueno, pero es un cable de 750 voltios. Sí, efectivamente, pero es un cable que es para servicios móviles, de ahí viene la "F", frente al "K" del cable RVK, que es cable flexible para instalaciones fijas. Entonces, H07RNF, flexible para servicios móviles, que vale para provisionales de obras, para hacer prolongadores, servicios no fijos. No hay más que leer el reglamento y ver que tenemos este cable. La norma, por cierto, respecto a esta ya ha sido renovada por una de las de la serie EN 50525. Casos de servicio sumergido. Bupreno, bombas sumergidas, según UNE 21166. Tampoco se puede sumergir permanentemente el cable tipo RVK. Y asimismo tampoco vale para agraparlo directamente a fachadas para alumbrado exterior, porque el reglamento nos habla del cable Polyrec Feriex C-Pro, según UNE 21030-2, un cable trenzado especialmente pensado para instalaciones a la intemperie. Entonces ya vemos que el cable RVK, aunque en apariencia está muy a mano, es muy disponible en los stocks de los almacenes, pero sí que hay que recordar que en cualquiera de estas circunstancias no sería un cable legal. Conviene siempre saber que, bueno, si estamos haciendo algo, que hay posibilidades de que esté mal y eso pues siempre acarrea unas responsabilidades. Cables con pantalla de trenza de cobre. Muy sencillo, hay cables con pantalla de trenza de cobre en el mercado, si bien es muy importante ver que todas las trenzas no son iguales. Y no solo no son iguales, sino que ahora ya las normas contemplan la cobertura mínima de la trenza de cobre para tener un apantallamiento efectivo fiable. Y esa cobertura es del 60%. Es decir, si vemos muchos huecos en el trenzado, muchas ventanas, al final estaremos ante un cable que no tiene esa cobertura mínima de pantalla. Eso es obligatorio por norma. Y así, bueno, pues es evidente que un cable con poca trenza, pues es lógico que valga algo menos. Están ahorrando cobre, pero no estamos comprando un cable de calidad. Y ojo que nos lo exigen las normas. Tanto la variante del RVK como la del RZ1-K, como la del cable de resistente al fuego, todas estas variantes en sus normas nos indica que en caso de llevar pantalla con trenza de cobre, esa cobertura debe ser superior al 60%. Rechace otro tipo de cables, pida por escrito la cobertura de la pantalla. Nuestra gama de cables apantallados con trenza de cobre se llaman Blindex. Los tenemos en versión de 500 voltios y de 1000 voltios, tanto en versión normal como en versión de alta seguridad, clase C sub CA, S1B, D1A1, según el reglamento de productos de construcción. Alimentación de motores con variadores de frecuencia. Bueno, cada vez es más usual encontrar este tipo de conexiones. Lógicamente, utilizar un variador de frecuencia para controlar un motor. Tiene muchísimas ventajas, ahorro de energía, prolongación de la vida útil del motor y, lógicamente, sabemos que la industria entra por ahí, ¿no? Bien, bueno, pues la interconexión entre el variador de frecuencia y el motor exige un cable especial en líneas generales, que es el cable Varinet. Siempre, antes de instalar el cable, es importante consultar las especificaciones del fabricante del variador. Con carácter general, decir que, bueno, que este cable, que lo que tiene es una pantalla que hace las funciones de conductor de protección, es decir, las funciones de tierra, lleva las 3 fases a 3 bolillos y luego esa pantalla que es también el conductor de protección, es decir, la sección será, pues si estamos hablando de fases de 120, la pantalla será de 70 milímetros cuadrados. Si las fases son de 240, la pantalla será de 120 milímetros cuadrados. Esa pantalla lo que hace es la función de conductor de protección y además
un apantallamiento simétrico, facilitando el retorno de las corrientes de alta frecuencia. No olvidemos que estamos con un variador, electrónica, y al final se generan armónicos de alta frecuencia. La alta frecuencia favorece el efecto piel. Siempre será más fácil que retornen a su origen por un conductor concéntrico, ya que se aumenta el efecto piel, que por un conductor sólido, un conductor cilíndrico. Esto es el detalle del por qué esta disposición de este cable. No es broma, al principio todos los variadores pueden funcionar conectados a motores, puede ser que todos los motores funcionen bien. Con el tiempo, si no se elige un cable en condiciones, empezarán a aparecer chisporroteos por la desadaptación de impedancias que se produce, chisporroteos que se pierden por las superficies de contacto la superficie de trabajo del motor, erosionándolo y perjudicándolo a medio plazo. Entonces, es importante tener en cuenta las recomendaciones del fabricante de los variadores, y nosotros disponemos de los cables, la familia de cables Varinet. Son estos cables apantallados con corona de hilos de cobre para alimentación de motores con variadores de frecuencia. Aquí tenemos un ejemplo de aplicación en general, insisto, salvo lo que diga el fabricante de los variadores. Para cables con fases mayores de 10 milímetros, cable tipo Varinet. Si las fases son de menos de 10 milímetros, valdría Varinet, pero también valdría el cable tipo Blindex, este que hemos dicho que es apantallado con trenza de cobre. Siempre con una trenza con una cobertura superior al 60%. Y en el resto de los casos no aplicarían los cables. No podemos poner cables multipolares sin pantalla, ni cables unipolares, ni cables tipo Blindex cuando las fases son de secciones superiores a 10 milímetros. Cables armados en zonas ATEX. Bueno, en zonas ATEX, el reglamento de productos de construcción ha implicado la obligatoriedad de instalar cables de alta seguridad, clase de reacción al fuego C-A, S1B, D1A1, como en nuestro AFUMES Class ATEX 2RH, que tenemos también la versión AFUMES Class ATEX, porque 2RH es especial para zonas donde se requiera resistencia a hidrocarburos, zona de trasvase de hidrocarburos, donde se manipulen este tipo de sustancias químicas. Bueno, tenemos el conductor, un aislamiento de XLP, el asiento de armadura, la armadura y la cubierta exterior. En el caso de la FUMES Class ATEX 2RH, el cable tiene resistencia a hidrocarburos tanto en la cubierta interna, es decir, ese asiento de armadura, como en la cubierta externa. La armadura en estos cables se dispone porque protege a los conductores frente a agresiones mecánicas. Por eso vale para zonas ATEX. Estamos evitando que salte una chispa por el hecho de que un accidente haga que un cable reciba una agresión mecánica y, por supuesto, que al final se produciera un contacto entre los conductores o un salto de chispas, pues eso sería fuente de ignición, que sería un desastre en una zona ATEX. Eso hay que evitarlo a toda costa. No se puede cerrar el triángulo de fuego toda vez que sabemos que tenemos combustible y comburente eventualmente, combustible eventualmente en el aire, comburente, sabemos que tenemos el oxígeno del aire, tenemos que intentar evitar la fuente de ignición, que es la chispa, que es de la manera que se actúa en este caso. Bueno, como he dicho, los cables han de ser siempre clase C-A, S1B, D1A1, Así se ha dispuesto después de la entrada en vigor del reglamento de productos de construcción, ya que el reglamento pedía que estos cables mínimo fueran no propagadores del incendio. Otros errores. Sección eléctrica y sección geométrica. Esto prácticamente es una curiosidad, pero bueno, siempre a alguien pues, puede haberse visto tentado de coger un conductor de cobre y con un calibre medir el diámetro de un hilo, a obtener el área de sección de ese hilo y multiplicar por el número de hilos para llevarse la sorpresa de que el fabricante le está engañando. Le entrega una sección inferior a la que está pagando. Bien, bueno, es importante recordar que la UNE EN 60228 dice expresamente que la medida de la sección del conductor no está sujeta a medida directa, es decir, esa dimensión, ese área de sección no está sujeto a medida directa. Entonces, ¿cómo sé yo que no me están engañando? Pues si no está sujeta a medida directa, ¿a qué está sujeto? Bien, pues porque hay una correspondencia entre los valores de sección nominal, que realmente es una sección eléctrica. La norma N 60228 establece una correspondencia entre esos valores de sección nominal y el valor de resistencia máxima que puede tener ese cable a 20 grados en corriente continua. ¿Vale? Esa es la medida. Entonces, 1,5 tiene un máximo de 12,1, 2,5, 7,41, 4, 4,61. A 4 milímetros cuadrados le corresponde una sección
una resistencia eléctrica máxima a 20 grados en corriente continua de 4,61 ohmios por kilómetro. Esa es la máxima resistencia que puede tener y esa es la manera de medirla. Bueno, pues recordemos entonces que no podemos medir la sección geométrica porque, bueno, pues siempre puede ser que nos encontremos alguna sorpresa. Si bien eso no quiere decir que el cable no sea legal. Colocación de varios conductores por fase para terminar. Bueno, vamos a suponer que tenemos una línea en la que, como hemos dicho antes, pues tenemos que utilizar más de un conductor por fase porque la intensidad es muy elevada y la máxima sección disponible en stock que me da el fabricante pues no llega. Siempre puedo decir que me fabriquen un cable especial de sección más alta, pero claro, luego hay que manejar una bobina muy grande, radios de curvatura más grandes, entonces, bueno, pues muchas veces no es viable. Por eso normalmente las secciones de los conductores de los conductores en stock están en 240, 300 normalmente en stock. Bien, bueno, evidentemente parece que cuando tenemos esto a lo que se presta es a agrupar los conductores por fase de esta manera que vemos. Todas las R juntas, todas las S juntas y todas las T juntas. Y esto es un error. Deberíamos ir a la colocación a tres bolillo. Bolillo, debemos intentar compensar las inducciones que se producen. ¿Cómo? Pues de esta manera, RST, SRT, haciendo que cada terna sea la imagen especular de la otra. Si lo ponemos en horizontal, pues tenemos esta posibilidad de RST, TSR, RST, TSR. Colocación de varios niveles a tres bolillo, pues también, y así podemos encontrar bastantes ejemplos en la última norma de intensidades admisibles en el anexo H de la UNE HD 60364-5-52. Ahora han incluido un anexo con muchos ejemplos, incluidos también el caso en que las ternas vayan separadas o que lleven conductor neutro. Yo os recomiendo que en caso de que tengan que hacerlo, lo recuerden. Si bien, insisto, es muy importante tener en cuenta que tenemos que agrupar las diferentes fases. Eso sí que es muy importante, porque alguien puede decir, yo puedo intentar ser muy fiel a este esquema, eso está muy bien. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, si yo tiendo los cables bajo tubo enterrado? Pues, hombre, es difícil que al final la R y la S se esté mirando al espejo con la S y la R de la terna de al lado. Lo cual, evidentemente, es así. Lo más fiel posible a esto, mejor. Pero si lo enterramos bajo tubo, importante siempre, por lo menos, agrupar cada una de las fases. RST en un tubo, RST en otro tubo, RST en otro tubo. Y evitaremos problemas, como a mí me han contado, de 2, 3 y 4 veces más intensidad por un conductor que por otro, porque al fin y al cabo, si agrupo yo todas las ternas de todos los conductores de la misma fase, pues corro el riesgo de que se produzca el efecto piel, pero aplicado a varios conductores, ¿no? Y es que al final el conductor que más abrazado esté lleve poca corriente y los de fuera más. Bien, pues en caso de neutros, como vemos, aquí tenemos algún ejemplo, si bien ya digo, mucho más ampliado, en el anexo H de la UNE HD 60364-5-52. Y esto es todo por mi parte, en este caso de los errores frecuentes. Creo que es algo interesante, no obstante, buena parte de ello viene también en nuestro catálogo, incluso con información ampliada. Como digo, lo pueden descargar en la app Prismian Club que tienen disponible. Muchas gracias por la atención y nos vemos en otra ponencia similar, siempre centrados en el tema de los cables y Prismian Group. Muchas gracias.